así esté. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, dando fruta en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Que Dios bendiga su palabra a nuestras vidas el día de hoy. Pueden ocupar sus lugares. Caray, parece que cada vez que voy a predicar, quisiera decirles lo mismo. Que este pasaje es el más importante que ustedes pueden escuchar. Pero ¿saben por qué eso es así? Porque es la verdad. Lo que van a escuchar el día de hoy es tan importante, tan crucial, y les voy a dar tanto que ustedes anoten, que a veces me pareciera casi imposible que lo asimilaran todo. Pero gracias a la persona del Espíritu Santo que radica en cada creyente, es posible asimilar todo lo que vemos en la palabra de Dios. Algunos son más lentos, otros más rápidos a asimilarlo, pero a la larga todos deberíamos de asimilarlo. Si alguien puede prender el aire acondicionado, sí, porque está aquí que hierve. Ok, muy bien. La oración de petición y alabanza para la iglesia colosense. La última vez que abrimos la Biblia juntos para estudiar el libro de Colosenses, se señaló que Pablo era un hombre de oración y consideramos su oración de gratitud al Señor por la fe, el amor y la esperanza de los creyentes colosenses. En el texto de hoy, que en verdad nada más es 9 al 11, no 9 al 14, pero es toda una predicación, es todo un sermón, simplemente que por la longitud tuve que dividirlo en dos partes. Pero en el texto de hoy vamos a considerar la oración de Pablo y vamos a ver que estaba compuesta de dos secciones: su petición y su alabanza, la oración de petición y la oración con la sección de alabanza. Vamos a comenzar pues primeramente a analizar la razón para la petición de Pablo. Al comenzar a desmenuzar esta oración de petición y de alabanza de Pablo por la iglesia en Colosas, inmediatamente descubrimos que su oración es algo especial. Es algo precioso porque fluye como resultado de que él escuchó, de que él oyó tan grandes cosas acerca de los colosenses de parte de Epafras. Y es las palabras aquí en este versículo 9, las palabras que comienzan el versículo: por esta razón, nos van a entender esto. Por esta razón es que oro por ustedes. ¿Por qué? Porque acabo de oír de lo que ustedes están haciendo, creyendo y demás. Ahora, démonos cuenta, como Pablo también dice en el versículo 9, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. Ahora debemos entender que Pablo no está diciendo que él y Timoteo, ¿verdad? Porque dice hemos, entonces él está incluyendo a Timoteo que escribe con él. Él no está diciendo que literalmente a cada segundo de su vida que ellos están despiertos, están orando por los colosenses y que ni siquiera pueden entablar una buena conversación con alguien más porque están tan ocupados orando. Eso no es lo que quiere decir Pablo. Cuando él dice que no cesan de orar, más bien lo que él está diciendo es que cada vez que ellos oran, ellos no se olvidan de orar por la iglesia en Colosas. Pablo aparentemente
se ha propuesto en su corazón orar por ellos todos los días, tantas veces le lleguen a la mente de él y de Timoteo. Y obviamente Timoteo sigue su ejemplo, porque por eso dice Pablo que Timoteo y yo, hemos orado por ustedes sin cesar. Ahora, los que hemos pasado o estamos pasando o vamos a pasar por una crisis en nuestra vida, sabemos lo que es orar sin cesar. Porque en cada ocasión que nos acordamos de esa situación o de esa persona, la encomendamos a Dios. Déjenme decirles que no hay mejor situación, no hay mejor lugar en que el cristiano se puede encontrar más que orando. Porque es, como ya vimos hace unas semanas, es entonces que uno está en comunión con Dios. ¿Y qué mejor lugar que estar que en comunión con Dios? Además, cuando uno está orando, uno está poniendo en el centro de la atención de Dios, en el centro del ojo de Dios, a la persona o a la situación por la que se está orando. Ahora, para más claramente entender lo que Pablo está diciendo aquí, vamos a definir algunos términos. Primeramente está la palabra proseukomai. Proseukomai es la palabra general, la que se usa típicamente cuando se habla de la oración. Proseukomai en griego significa el ofrecer peticiones. El ofrecer peticiones. Automenai significa el pedir, o bien aquí, aquí lo traducen correctamente, pedimos, ¿verdad? Pedimos. Ahora, esta es una palabra muy bien escogida por Pablo, pudiera haber utilizado quizá otras palabras, pero esta palabra la escogió porque cuando se utiliza esta palabra, se usa para expresar la idea de que se está pidiendo que algo sea dado a alguien. Algo sea dado a alguien. Y no la idea de que algo se esté pidiendo, no la idea de que se esté pidiendo que algo se dé a alguien. Más bien que sea hecho para alguien. ¿Sí? Se está pidiendo que sea dado, no que algo sea hecho para alguien. Además, esta palabra se usa en el contexto de la oración y tiene el sentido de que un subordinado le pide algo a un superior. Ahora, esto obviamente tiene sentido porque, después de todo, Pablo, aunque era un gran apóstol, era un gran hombre, fue un gran hombre, es un gran hombre porque está vivo, está en el cielo. Su cuerpo está físicamente muerto, pero su alma está viva, él está con el Señor. Entonces Pablo es un gran hombre de Dios y aún así, él es un inferior y Dios es su superior. Así que una palabra muy bien escogida por Pablo para expresar lo que él está haciendo. Él está rogando a Dios por la gente de Filipos. Así que esa es la razón por la cual él está orando, porque él ha sabido de que la iglesia en Colosas está creciendo, está haciendo bien, después de escuchar el Evangelio, está desarrollándose como debe. Ahora vamos a hablar acerca de lo que se ruega. ¿Qué es el ruego que Pablo hace? Démonos cuenta que cuando Pablo empieza a orar por ellos, él no pide porque tengan trabajo, no pide porque necesariamente tengan salud, no pide porque tengan vivienda, no pide porque tengan matrimonios felices, no pide porque tengan ropa, no pide por todas las cosas que típicamente los cristianos de hoy día estamos orando a Dios. Miren lo que dice Pablo. Él está rogando, dice a los de Colosas, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es raro en el contexto moderno. A ver, vamos a hacer una encuesta. Ustedes que están aquí no tienen que levantar su mano ni hacer ninguna acción, pero simplemente en su mente, ¿cuántos de nosotros hemos orado que algún hermano en la iglesia, que algún familiar sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Qué estamos orando?
Señor, guárdale, Señor, protégele, Señor, ayúdale, Señor, eso, Señor, lo otro, Señor. Pero no estamos orando porque conozca la voluntad de Dios. Sin embargo, esta es la oración del apóstol. Creo que esto demuestra una superioridad en la relación que él tiene con el Señor, a la que muchas veces nosotros tenemos. Ahora, la petición básica de Pablo por los colosenses es que ellos pudieran estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que él quería para ellos. Las palabras llenos y conocimiento tienen que ver con la voluntad de Dios y son palabras muy interesantes en el griego, porque la palabra llenos es la palabra pleroo y significa una llenura completa. Significa además pleroo un control completo, un control completo. Así que vamos a poner esas definiciones, esas palabras, en el lugar de las que se encuentran actualmente allí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que seáis completos del control de su voluntad. Pablo estaba orando que ellos fueran controlados por la voluntad de Dios. Si nosotros siempre estamos pidiendo por la gente para que sea obediente, que para que sea buen estudiante, que para que haga esto, que para que haga lo otro, ¿no? Pero no estamos pidiendo que sean obedientes, controlados por la voluntad de Dios. Miren, escúchenme, madres y padres, abuelos inclusive, porque los abuelos también tienen la responsabilidad de estar orando por los nietos. Olvídense de estar orando por cosas triviales. Ay, de que le vaya bien en su trabajo, ay, de que le vaya bien en su escuela. ¿Qué? Eso es trivial. Eso es, aunque yo sé que viene con toda buena intención, pero eso no sirve. Eso en verdad es basurita, es paja. En comparación, por el hecho de que tú oraras por tu nieto, tu hijo, tu sobrino, quien sea, tu esposo inclusive, que esté controlado por la voluntad de Dios. Porque si todas esas personas que mencioné, todas esas relaciones que mencioné, están controladas por la voluntad de Dios, ¿cómo van a hacer ellos en su trabajo? Excelente. ¿Cómo van a hacer en la escuela? Maravilloso. ¿Cómo van a hacer ellos con sus amistades? Fabuloso. ¿Sí me estoy explicando? Pero nosotros estamos orando a un nivel inferior del que deberíamos estar orando. Nosotros estamos orando aquí. Pablo dice que debemos estar orando allá, a ese nivel. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros estamos preocupados que él ponga atención, que porque lo que sea, no el chamaco en la escuela, de que porque se aplique, que saque buenos grados. Buenos grados. ¿Y su mente? ¿Y su corazón? ¿Y su espíritu? ¿Quién los va a controlar? ¿Quién? Vamos a ver prontamente que el que los controla es muy importante. El conocimiento, la palabra gnosis en el griego, pero aquí Pablo agrega una prefixia que es epi. Entonces la palabra ya no es gnosis, sino es epignosis. Y eso hace que este conocimiento no sea un conocimiento común y corriente, sino es un conocimiento aún mayor, aún más profundo, aún más pleno, más completo, más lleno. ¿Sí? Cuando tú y yo pedimos a Dios que Él dé su conocimiento, de su voluntad a la gente, le estamos pidiendo a Dios que le haga saber lo que Él quiere que ellos hagan y que Él les controle. Miren, Dios es el único dador de tal conocimiento, según nos dice 1 Corintios 1:5 y Efesios 1:17 y Filipenses 1:9. Es más, tal conocimiento se encuentra nada más en Cristo. Miren, vayan al segundo capítulo de Colosenses. Aquí mismo, en el mismo libro, segundo capítulo, versículo 3. Hablando de Cristo, en quien están escondidos todos, si dieron cuenta de esa palabrita, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está en Cristo. Padres, madres, nosotros nos preocupamos por nuestros hijos de que ellos hagan su tarea. Tienes que hacer tu tarea. Yo no tengo nada contra la tarea. Excelente que hagan la tarea. Si así no están viendo televisión o escuchando porquerías. Pero ¿saben qué? Más importante que la tarea
es que tengan el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. ¿Y dónde lo van a conseguir? A través de la persona de Cristo, en las Escrituras. Eso es más importante. Pablo siempre oraba que los creyentes tuvieran un conocimiento mayor de la voluntad de Dios. Eso es lo que oró por la iglesia en Corinto, según 1 de Corintios 1:5. Eso es lo que pidió por los de Efeso, en Efesios 1:17. Es lo que pedía por los creyentes en Filipos, según Filipenses 1:9. Pablo siempre estaba orando por que la gente conociera la voluntad de Dios, porque la gente tuviera un mayor conocimiento de la voluntad de Dios. Y claro, no podía orar nada menos por la gente en Colosas también. Él quería que a ellos se les diera un conocimiento lleno, un conocimiento completo, un conocimiento profundo, específicamente un conocimiento detallado de la voluntad de Dios. Y esto es posible solamente cuando uno conoce a Cristo mejor. Porque una vez más, todo conocimiento, según Colosenses 2:3, se encuentra ¿dónde? En Cristo. No se encuentra en los libros, no se encuentra en el internet, no se encuentra en Facebook, no se encuentra en ninguna parte más que en Cristo. ¿Y dónde aprenden de Cristo? En la palabra de Dios. ¿Y dónde se enseña la palabra de Dios? En la casa y en la iglesia. Estamos prontos a empezar a Aguana. Estamos muy próximos a empezar a Aguana. ¿Saben qué, padres? Por favor, vamos a decirlo en palabras bíblicas: no os hagáis. Traed a vuestros hijos para que aprendan del conocimiento de la voluntad de Dios. La tarea no es más importante que el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí me escucharon? Hello. La tarea no es más importante que el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les va a forjar su carácter, su personalidad, y les va a convertir en los hombres y mujeres que Dios quiere. El estudio simplemente les da conocimiento intelectual, que a lo mejor les ayuda a lograr algo en el ramo físico de la tierra, pero no como personas. No como creyentes, no como futuros padres o esposos en una relación. ¿Hello? ¿Están despiertos? Si los cristianos pueden y deben de conocer la voluntad de Dios para sus vidas de una manera más profunda, más clara, y si tal conocimiento está en Cristo, entonces ciertamente su voluntad para cada uno de nosotros no es un secreto. No es como que Dios anda escondiendo su voluntad para nuestras vidas. No es como que la voluntad de Dios es algo inaccesible para nosotros, algo por lo que tenemos que ir a escarbar y a minar como si fuéramos mineros de conocimiento de la voluntad de Dios. No es así. Al contrario, muy al contrario. Dios ha hecho su voluntad bien clara a nosotros. Nos la ha revelado plenamente en las Escrituras. Estas Escrituras revelan la voluntad de Dios y revelan a Cristo mismo. Por ejemplo, y no les dé miedo a anotar estas cosas, no se me queden ahí sentaditos porque luego se me distraen, no empiezan a pensar en otras cosas y tomen notas en lo que aún lo que no está en el bosquejo, escríbanlo. ¿Ok? Así que las Escrituras nos hablan acerca de las cosas que Dios tiene para nosotros como parte de su voluntad. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen que es la voluntad de Dios que una persona sea salva, según 1 de Timoteo 2:4, que la persona sea salva, 1 de Timoteo 2:4, que la persona esté llena del Espíritu, Efesios 5:18, mas estad llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? 5:18 de Efesios. Es la voluntad de Dios que toda persona viva una vida de moralidad santa. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3. Además, es la voluntad de Dios que todos estemos sujetos a las leyes del gobierno debajo del cual vivimos. 1 de Pedro 2, 13 al 15.
Dios no quiere chuecuras, no quiere tranzas, quiere que seamos obedientes a las leyes. Además es la voluntad de Dios que todos demos gracias en absolutamente todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, pues es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Y en el centro de todas estas, y a propósito hay muchísimas cosas más que la Biblia nos revela como parte de su voluntad para nuestra vida, pero en el centro de todo esto, claro, está el hecho de que Dios tiene como parte de su voluntad para ti que tú y yo le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12 del 30 al 31. Déjame preguntarte esta pregunta, mi hermana, mi hermana. Tú que estás aquí, tus hijos o tus nietos que están aquí, ¿ellos aman a Dios de esa manera? ¿Tú amas a Dios de esa manera? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces ya sabes tú cuál es tu trabajo principal. Tu trabajo principal para con ellos es de enseñarles a amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ese es tu deber. Eso no es el deber de la iglesia. Y luego padres sinvergüenzas tienen la audacia de preguntarle al chamaco cuando viene el chamaco grosero y le rezonga, lo hace alguna otra persona. Eso lo te enseñan en la iglesia. ¿Qué? No, padre, madrecita, es lo que tú le estás enseñando en tu casa. Por eso se comporta así tu chamaco así. Miren, si nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, entonces lo más lógico es que vamos a buscar conocer esa voluntad, y luego nuestra vida va a mostrar un patrón que comprueba que tú y yo buscamos cumplir la voluntad de Dios. Y esto se ve en las decisiones que tomamos. Cuando tú y yo estamos buscando la voluntad de Dios, Dios nos revela su voluntad. Y luego nosotros mostramos que estamos buscando su voluntad con las decisiones que tomamos. Bueno, ahora yo sé que la vida a veces nos presenta con ciertas oportunidades para tomar decisiones, y que tales decisiones a lo mejor no están tan claramente delineadas en las Escrituras. ¿Debo vivir en esta vecindad o debo vivir en esta otra vecindad? ¿Debo de comprar este carro o comprar aquel carro? ¿Debe mi hijo, mi hija ir a esta escuela o esta otra escuela? No puedes ir a primera de escuelas de 324 y que ahí te diga. No puedes. Mas sin embargo, creo yo que a veces los cristianos hacemos el conocer de la voluntad de Dios algo más difícil de lo que en realidad es. Y una de las razones por las cuales a veces se nos hace tan difícil tomar una decisión y saber y estar confiados de que esa es la voluntad de Dios es porque demasiadas veces tratamos de tomar decisiones sin echar mano, sin usar, que es la palabra que van a llenar ahí en su hueco, sin usar los recursos que Dios ha puesto a tu disposición para lograr tener las decisiones, poder hacer una toma de decisión correcta. Por ejemplo, no consultamos la Biblia. No consultamos lo que la Biblia dice acerca de ese tema. A veces dicen los papás, es que yo quiero que mi hijo vaya a esta escuela, entonces por lo tanto van con la hermana fulanita. Oiga, hermana, ¿puedo poner que mi hijo, su domicilio aquí para que mi hijo pueda ir a esta escuela? No, no y no. Eso es mentir. ¿Y sabes lo que es la mentira? Empieza con P y termina con O. No harás tranzas. Esa es la traducción moderna. ¿Ok? No mentirás. Consulta la Biblia y ve si la decisión que vas a hacer acerca de lo que quieres hacer con tu hijo y el domicilio y demás está bien o no está bien. Y la Biblia te va a decir claramente que no.
A veces la gente no se pone a orar. Y la gente anda despavorida, corriendo para allá y para acá, andan como pollo sin pescuezo, tratando de tomar una decisión. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ay, no sé, ay. Pero orar a Dios, una idea tan rara, orar a Dios pidiéndole dirección. Luego, otra cosa que hacemos, o que no hacemos más bien, y que a veces nos presenta problemas en una toma de decisiones correctas, es que no pedimos consejo. Hay una familia aquí en la iglesia en particular, que cuando se presenta un problema, ¿saben qué hacen siempre? Me llaman. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno! Porque están pidiendo consejo, están pidiendo dirección. Eso es bueno, pedir buen consejo. Pedir buen consejo. De personas que aman a Dios, que aman su palabra, que te aman a ti y que quieren lo mejor para ti. Pedir consejo. Pero no, en vez de pedir consejo, nomás brincan y toman una decisión a lo loco. ¿Qué más nos da Dios a nuestra disposición para poder tomar decisiones correctas? La Biblia, la oración, el buen consejo, las circunstancias. Muchas veces las circunstancias te dictan lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Aunque estas no deben de ser confiadas aisladamente, es decir, no puedes confiar nada más en las circunstancias, porque esas cambian, esas varían. Entonces, es un factor más, pero no es el único. Y luego también los deseos. ¿Qué es lo que uno desea? Miren, Dios no es un matagustos que no quiere darte el gusto de lograr lo que tú quieres, lo que tú sientes en tu corazón. Pero una vez más, cuidado con eso. Así que muchos cristianos andan batallando porque no leen la Biblia para consultar lo que dice la palabra de Dios, porque no se ponen a orar, porque no consultan con buen consejero, porque no miden las circunstancias y además desechan sus propios deseos y sentimientos. Ahora, otra razón por la cual la gente lucha en la toma de decisiones y en el identificar la voluntad de Dios es porque muchas veces una persona sabe perfectamente bien en su corazón que lo que quiere hacer está claramente mal, que es algo totalmente erróneo, algo pecaminoso, algo sucio, fuchi, feo. Y sin embargo dicen: es que estoy buscando la voluntad de Dios, cuando en realidad lo único que están haciendo es tratando de encontrar una manera de justificar sus deseos pecaminosos y a la misma vez saber que esa cosa que quieren hacer es algo malo, pero se esperan y tratan de hallar la forma de justificarse. Lo que están haciendo también es resistirse a la voluntad de Dios de hacer lo opuesto. ¿Sí me explico? A veces queremos hacer esa cosa tanto que estamos tratando de hallar la manera de justificar, de hacer lógico lo que se quiere hacer para poder luego hacer esa cosa. Pero todo lo que estamos haciendo es nos estamos resistiendo a lo que ya sabemos que Dios no quiere que hagamos. O bien que Dios quiere que hagamos y no queremos hacerlo. Luego también, a veces la respuesta a lo que debiéramos de hacer, que sabemos que está correcto, está allí delante de nosotros. Está allí delante de nuestros ojos y nos da temor. Nos estamos temerosos de tomar un paso de fe y hacer lo que Dios claramente está señalando como el paso correcto. Déjame explicar un poquito lo que quiero decir con esto. Cuando lo que queremos hacer no viola las Escrituras, cuando hemos orado buscando la sabiduría de Dios, cuando hemos consultado con aquellos que aman a Dios y la obediencia a su palabra, y cuando hemos analizado las circunstancias, cuando hemos hecho todo esto, y cuando hemos escuchado el inclinar de nuestro corazón, entonces claro podemos saber que esa decisión que vamos a tomar es lo correcto. Pero a veces necesitamos confiar en Dios un poquito más. Necesitamos poner el deseo de nuestro corazón
allí delante de Dios y decir, caray Señor, ya he hecho todo lo demás que debo hacer para determinar tu voluntad y mi corazón está indicando que debo hacer esto. Ahora, sin embargo, hay una cosa con la cual debemos de tener mucho cuidado. Cuando nuestras decisiones están basadas simplemente, únicamente, totalmente en nuestras emociones, en nuestros deseos, casi siempre esa decisión va a ser una decisión equivocada. ¿Sí? Hay veces, claro, todos lo hemos vivido, yo lo he vivido, donde yo quiero hacer algo, porque yo quiero aquí mi corazoncito, pam, 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 me dice, haz esto. Y yo lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y luego, ¿qué pasa? Las cosas salen mal. ¿No es así? Ustedes lo saben, lo han vivido, yo sé que lo han vivido. Porque escuchamos el corazón. No escuchamos la voz de Dios. Y por esta razón es que Pablo ora que al buscar los creyentes la voluntad de Dios, que dichos creyentes puedan hacerlo en toda sabiduría y comprensión espiritual. Que al tomar decisiones, que al considerar la voluntad de Dios, nosotros buscar tomar decisiones en toda sabiduría y comprensión espiritual. Comprensión espiritual. No dije es comprensión lógica, dije comprensión espiritual. Ahora, tú y yo, creyentes, y aquellos que están allá afuera, no creyentes, no pueden saber lo correcto. No podemos tú y yo como creyentes conocer la voluntad de Dios como resultado de nuestro propio esfuerzo para determinar lo que va a ser mejor para nosotros o nuestras familias. Nosotros, tú y yo, no podemos confiar nada más en nuestra inteligencia para determinarlo. No hay cantidad de razonamiento humano, no hay cantidad de sabiduría humana o de conocimiento humano que exclusivamente puede revelar la voluntad de Dios. Porque saben que la inteligencia humana, el cerebro humano, lo único que puede convertir a una persona es en alguien arrogante. Alguien que dice, pues yo lo hice por mis esfuerzos, por mi inteligencia, por mi esfuerzo, por que yo le eché ganas. Eso es arrogancia. El conocimiento de la voluntad de Dios viene solamente mediante el Espíritu Santo. Si no me creen, consulten con 1 Corintios capítulo 2 versículos 5 y 6 y 13. Segunda de 1 Corintios, más bien 1 Corintios 2, 5 y 6 y versículo 13. Porque es el Espíritu Santo quien exclusivamente alumbra al creyente y da dirección al creyente a través de la palabra de Dios. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes estaban ya desbalagándose mentalmente. Así que, ¿me escucharon lo que les dije? Les dije que el Espíritu Santo es el que nos da la dirección de Dios a nuestras vidas cuando tú y yo leemos la palabra de Dios. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios. Ahora, ¿ven por qué cada rato estoy yo duro con ustedes? Que lean la palabra de Dios todos los días, todo lo que puedas. Miren, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo nos va a dar a ti y a mí la Sofía. No es una muchacha, Sofía. Sofía es la palabra para sabiduría en griego. Dios dar la sabiduría. Esta palabra a propósito aparece 6 veces aquí en el libro de Colosenses. Aparece en el versículo 9, en el versículo 28, en el capítulo 2 versículo 3, en el capítulo 2 versículo 23, en el capítulo 3 versículo 16, en el capítulo 4 versículo 5. Así que entonces la sabiduría, neumáticos, no estoy hablando de llantas, neumáticos es la palabra espiritual en griego. La sabiduría espiritual es una sabiduría práctica.
Una sabiduría práctica que viene de Dios cuando le pedimos que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé la dirección. ¿Sí me escucharon? Dios mismo promete que Él te va a dar a ti, que Él me va a dar a mí, que Él nos va a dar a nosotros la sabiduría para tomar decisiones correctamente, pero nos la va a dar cuando se la pedimos. Cuando se la pedimos. Miren, vayan al libro de Santiago, guarden su lugar ahí en Colosenses 1. Pero vamos a Santiago juntos. Santiago capítulo 1. Vamos, todo el mundo, con sus Biblias. Santiago 1, versículo 5. Dios nos está prometiendo a ti y a mí que cuando tú y yo tenemos que tomar decisiones, Él nos da sabiduría. Miren aquí. Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios. Que le pida a Dios. Miren lo que me está diciendo ese versículo a mí. Si alguno, es decir, ya no está hablando en grupos, no está hablando a una iglesia, está hablando a los individuos, a ti que estás tú sentada, a ti mujer, a ti varón, a mí como individuos. Pero si tú varón o tú mujer necesitas sabiduría, estás falto de sabiduría, que la pida a Dios. Ahora, ¿cuánta sabiduría tiene Dios? Toda la sabiduría que hay. Por lo tanto, la presa de sabiduría, el almacén de sabiduría, el pozo de sabiduría, la fuente de sabiduría es inexhaustible, inacabable, nunca deja de ser, nunca cesa, siempre está allí, siempre está disponible, siempre está al alcance, siempre va a fluir cuando tú se la pides a Dios, porque viene de Dios. Si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a ¿quién? A todos. No, pues es que yo soy medio burro, pastor. No importa aunque seas el más burro de todos los burros. Dios te da sabiduría si tú se la pides. Mira que hizo hablar a ese burro sobre el cual iba montado Balaam. Lo hizo hablar a un burro, así que burro de veras. ¿Qué no podrá hacer contigo? El cual da a todos. ¿Y cómo la da? Abundantemente, no de a poquito. No es así chiquitita, una sabiduría chiquita, no. Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando tú necesitas dirección en tu vida, pídele a Dios: Señor, ¿qué hago? Tú dirígeme, Señor, tú enséñame, dame el conocimiento de tu voluntad, hazme saber lo que yo tengo que hacer, porque yo no sé. Yo estoy tapado, Señor. Y el Señor no se va a ofender cuando tú dices: yo estoy tapado, Ella ha escuchado esas palabras antes. Él no es ignorante del vocábulo callejero. Así que, ¿qué significa todo esto? Significa que, mira, ¿sabes qué quiere decir este versículo? Este versículo nos está diciendo que tú y yo debemos estar orando más. Y que tú y yo debemos estar orando más por la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos las respuestas a lo que debemos de hacer. ¿No es así? Cada vez que viene una situación en nuestra vida, ¿a poco no siempre decimos: híjole, pues ¿qué haremos? ¿Para qué será? Yo creo que lo vamos a hacer así. Porque no siempre sabemos lo que debemos hacer. Y Dios sí sabe. Dios sabe cuál es el mejor curso. Y Dios tiene toda esa información. Y Dios te la quiere dar a ti, y te la quiere dar a mí. Y nosotros estamos aquí batallando y haciéndonos los tontos. Batallando, luchando, frustrándonos, preocupándonos. Cuando Dios dice: más pídemela, yo te lo doy en abundancia, porque yo la tengo toda y te la quiero dar. Y tú y yo no: ay, es que no sé qué hacer, ay, ¿cómo le voy a decir? Oh, no hay una puerta, no hay nada, ay. ¿Por qué? Bueno, yo pregunto, ¿no? Así que el conocimiento de la voluntad de Dios viene a través de la sabiduría espiritual. Ahora, requiere algo. El tener la sabiduría de Dios, el conocer la voluntad de Dios, requiere neumáticos sunesis. ¿Qué es eso? Comprensión espiritual. ¿Qué no leímos en el versículo 9? ¿Qué es lo que Él está pidiendo por la gente de Colosas? En toda comprensión espiritual.
neumáticos, espiritual, sunesis, comprensión. Ahora, esta palabra se refiere a un análisis claro, a una toma de decisiones inteligente, al aplicar el conocimiento de Dios a cualquier número de situaciones difíciles o problemas que a veces se nos presentan en la vida cotidiana. Problemas en el área de la práctica, problemas en el área relacional, problemas en el área espiritual. Miren, ¿sabe por qué Pablo les hablaba acerca de todo esto a los de Colosas? Porque ellos se encontraban en una situación, y no hemos entrado en todo eso todavía, pero como adelanto, ellos se encontraban en esa iglesia, en una situación en que se habían filtrado gentes que traían doctrinas herejes, doctrinas erróneas, y esa gente les enseñaba de que tenían que tener conocimiento intelectual para poder de veras ser salvos. Y les enseñaban de que tenían que hacer ciertas cosas y dejar de hacer ciertas cosas, porque si no, no iban a ir al cielo. Y enseñaban de que tenían que adorar a los ángeles, y que los ángeles eran como intermediarios entre Dios y el hombre. Enseñaban toda clase de porquería. Y Pablo les está tratando de hacer entender de que solamente la sabiduría, el conocimiento que viene de Dios, solamente ese es el que de veras puede ser algo productivo y beneficioso para el creyente cristiano. Y esta gente se estaba dejando llevar por las mentiras de esa gente que se estaba filtrando en esa iglesia. Ahora, fíjense, escúchenme bien. Hoy día, aún hoy día, en el ámbito espiritual, hay gente que está buscando maestros que les digan lo que ellos, los oyentes, los congregantes, quieren escuchar. ¿Sí? Están buscando a pastores, a predicadores que les digan lo que ellos quieren saber. Cosas que ni siquiera tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pues que si habrá extraterrestres. ¿Qué? Y luego, a veces somos tan ingenuos que hasta los mismos cristianos, oiga pastor, ¿y usted qué cree de eso de que dicen los mayas que el mundo se va a terminar? ¿Cómo que qué digo? ¿Quieren que les diga lo que Dios dijo de eso? No es por grosería, ¿eh? ¿Pero saben qué pienso yo de todo eso? Eso es todo lo que es. Puro aire. Porque no está basado en la Biblia. Los mayas no eran creyentes. Los mayas eran adoradores de ídolos. Y lo único que ellos podían sacar de su mente son mentiras, fábulas. Y la gente anda toda ahí alarmada que se va a acabar el mundo. Se va a acabar, no, hasta que Dios no quiera. Además, hay creyentes, aún hoy día, que en el ramo mental, emocional, buscan la ayuda de psicólogos o de psiquiatras que tratan de resolver asuntos en los cuales ellos no están capacitados para resolver. ¿Cuánta gente creyente lleva a sus hijos a psicólogos y psiquiatras cristianos que porque el hijo tiene problemas emocionales? Están yendo a psicólogos y a psiquiatras que supuestamente son expertos, pero no son expertos. ¿Por qué? Ellos no saben de la palabra de Dios. El ir a un psicólogo, a un psiquiatra no es lo malo. Lo malo es que vas a un psiquiatra o un psicólogo que no tiene idea alguna de la persona de Dios o de la palabra de Dios.
Ahora déjenme decirles que Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces eso me da a entender que Cristo es el verdadero psicólogo, el verdadero psiquiatra, que es el único experto en todos los asuntos de la existencia humana. Así que si los creyentes quieren saber cómo tratar con los asuntos de la vida, lo que deben de hacer, cómo deben de tomar decisiones correctamente, entonces lo que deben de hacer no es ir con un psicólogo o con un psiquiatra que no sabe de lo que está hablando, y simplemente porque tiene el título doctor tras su nombre, no quiere decir que sabe lo que está haciendo. Lo que debería de ser el cristiano es temer a Dios, buscar su sabiduría en toda comprensión espiritual, porque el temor a Dios es el principio del conocimiento, nos dice Proverbios 1:7 y también 9:10. Ahora, habiendo dicho eso, yo entiendo que a veces hay ciertas condiciones médicas, ciertas condiciones de química interna en la gente, y a veces la gente necesita la ayuda de expertos humanos. A veces hay ciertos imbalances químicos en el cerebro que hacen necesario que la persona tome medicina para ayudarle a controlarse, a no sentirse tan deprimida o para poder enfocarse en su atención. Pero eso no es algo espiritual, eso no es algo emocional, eso es algo físico. Y para ello, sí, claro que hay que ir y hay que consultar con los expertos en esas áreas. Pero de lo que yo estoy hablando es que cuando personas empiezan a tener problemas en su matrimonio, o empiezan a tener problemas con sus hijos, de pronto van con el psicólogo o con el psiquiatra para tratar de arreglar sus problemas, y van con gente que no sabe nada, con gente que, como dice Cristo, Jesucristo mismo lo dice, no lo digo yo, lo dice Cristo, en Juan 8:44, son hijos del diablo. A su pareja con los hijos del diablo, en vez de ir directamente con Dios, que dice: pídeme sabiduría y yo te la doy en abundancia. ¿Sí me estoy explicando? Proverbios 19:2 dice que la ausencia del conocimiento de la voluntad de Dios no es bueno para una persona. Además, la falta de conocimiento de la voluntad de Dios siempre va a resultar en una conducta que trae consecuencias tristes, tal como lo hizo por Israel, cuando Israel cae en el cautiverio dado a su pecado, según Isaías 5:3. Hay resultados a no tener la sabiduría de Dios. Tercero, la falta del conocimiento de la voluntad de Dios nos puede llevar a la destrucción, tal como le ocurrió a Israel. Eso exactamente a Israel. ¿Ustedes se acuerdan? Ya estudiamos Nehemías y Esther y ¿cómo se llama? Nehemías y Esther y el otro. En fin, estudiamos esos libros que nos hablan acerca de el cautiverio, ¿no? Y obviamente ellos caen en ese cautiverio en base a su pecado. Y en 186 antes de Cristo, el reino del norte fue destruido y la gente fue dispersada, y luego después en 586 antes de Cristo cayeron las otras dos tribus, Judá y Benjamín, en el cautiverio a Babilonia. Bueno, luego cuarto, la falta de conocimiento de la voluntad de Dios resulta en una inmadurez espiritual. Es lo que dice 1 Corintios 14:20. Miren cómo Pablo nos hace un dibujo en palabras y cómo explica él esta verdad. El hecho de que la sabiduría de Dios nos hace falta si no nos va mal. En Efesios 4:14 dice el apóstol Pablo así: para que ya no sea, o sea, hablando de que necesitamos tener el conocimiento de la voluntad de Dios, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañadoras del error. Vamos a ver nuestro último punto en el bosquejo del día de hoy: los resultados de estar llenos del conocimiento
de la voluntad de Dios. Aquí en nuestro texto, en los versículos 10 y 11, se nos dan algunos de los resultados de tener un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Tú y yo debemos de buscar estar llenos, estar controlados, ¿te acuerdas? Controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios en toda comprensión espiritual, primero, nos dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo. Para que andéis dignos del Señor, agradándole en todo. Mira, la razón que tú y yo queremos saber qué es lo correcto y qué es lo que debemos hacer, no es para que en la iglesia la gente esté contenta contigo. No es para que no haya de qué criticarte. No es para que los no creyentes, los pecadores, no digan, ah, cristianito, mira nomás. La razón que nosotros buscamos conocer la voluntad de Dios no es para quedar bien con el pastor. La razón que nosotros buscamos conocer la voluntad de Dios y hacerla no es para poder llegar al cielo. La razón que tú y yo necesitamos, debemos procurar conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica, es para que andemos dignos del Señor, agradándole en todo. Miren, uno de los problemas, o uno de los errores que yo creo que muchas veces como padres cometemos, es que les enseñamos a nuestros hijos, es mejor que me obedezcas, porque si no me obedeces te va a ir mal, ¿eh? Es que eso está mal, ¿eh? Eso está mal. Eso es incorrecto. Ah, ya que estamos en ese tema, ahorita que se me viene a la mente, les voy a pedir algo, por favor. Escúchenme todos. A veces he escuchado que ustedes le dicen a los hijos, a los nietos, a lo que sea, ¿no? Dicen, mira, ahí está el pastor se va a enojar. ¿Saben qué? No, por favor, no hagan esa grosería. No digan eso, por favor. El pastor no se va a enojar. Si ustedes no pueden, o sea, ustedes tienen que poder entrenar a ese chamaco, a esa chamaca que haga lo correcto, porque eso es lo correcto. No porque el pastor se enoja. No porque te va a ir mal con el pastor. Ni tampoco debe decir, ahora es cuando venga tu padre. Tampoco así. Esto es extra, ¿eh? Esto normalmente viene en los temas de matrimonio y de familia y todo eso, pero esto es extra. Pero ¿saben qué? La razón que nosotros les deberíamos de ayudar a nuestros hijos a que sean obedientes es para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. La razón por la cual nuestros hijos deben de obedecer es para que agraden a Dios. Esa es la razón. No porque si no te lo vas a zumbar. El hecho de que te lo vas a zumbar es extra. El hecho de que te lo vas a zumbar debe de ser, y a propósito, no solamente debes de obedecer para que agrades a Dios, pero si no obedeces, te voy a zumbar. ¿Sí me explico? Miren, la palabra digno es la palabra es la traducción de la palabra griega axios. Axios significa literalmente un peso igual. Un peso igual. O sea, lo que Pablo está diciendo es entonces que los cristianos debemos de conducirnos de tal manera que nosotros cumplimos, que nosotros llegamos al nivel de, que nosotros igualamos, ¿sí? Igualamos, peso igual, ¿no? Igualamos el estándar de santidad de Dios. Esa debería de ser nuestra meta para nosotros como adultos y para nuestros hijos como hijos que son como menores o aún si son hijos que están viviendo en casa. Que igualen en sus vidas el nivel de santidad que Dios tiene. Esa es la meta. Esa es la meta. Pablo, miren cómo lo expresa, no Pablo, sino Pedro, cómo lo expresa Pedro en 1 de Pedro 1, versículos 14 y 15. Dice así Pedro, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir. Padres, madres, ¿qué ejemplo están dando ustedes a sus hijos en sus casas? Abuelitos, ¿qué ejemplo les dan ustedes a sus hijos, a sus nietos? ¿Qué ejemplo? ¿Están viviendo vidas santas? Miren, ¿se acuerdan que hablamos de estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Dijimos que la palabra llenos nos habla acerca de control, un control completo. Miren, la persona o la cosa que controla nuestros pensamientos va a dictar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Lo que controla nuestro pensar es lo que va a determinar las intenciones y actitudes y palabras y acciones que tú y yo vamos a desempeñar. Una vez más, la persona que controle tu manera de pensar, que controle tu cerebro, que controle tu meditación, va directamente a determinar cuáles van a ser los sentimientos que tienes, las intenciones que posees, las actitudes que muestras, las palabras que pronuncias y las acciones que llevas a cabo. Así pues, si el conocimiento de la voluntad de Dios, si la palabra de Dios, si Cristo, en quien se encuentra todo conocimiento, satura y controla tu mente, entonces todo lo que tú y tus hijos y yo vamos a hacer, va a ser aquello que es digno del que nos salvó del infierno. Pero si no es la palabra de Dios que nos muestra a Cristo, la palabra de Dios que transforma, que salva y transforma los corazones, no es lo que nos controla, sino que es el deseo de ganar más dinero, el deseo de tener una mejor carrera, el deseo de tener una mejor casa, el deseo de tener esto y lo otro y tener X logros. Si eso es lo que satura y controla nuestra mente, entonces no vamos a estar bajo la voluntad de Dios y vamos a fracasar, vamos a fallar, vamos a hacer fracasos en la vida. ¿Se acuerdan que les dije al principio que cada sermón digo yo, caray, este es el más importante porque tiene tanta información tan tremenda, tan pesada, tan fuerte, tan vital para la vida de los creyentes? Este es el mero, este sermón es el mero, este es el que deben de escuchar, este es el que deben de aplicar. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios, hermanitos. Entonces, ¿estas son ideas mías? Yo no puedo pensar así a tal profundidad. Esto es Dios hablando. Aleluya. Ese no soy yo. Yo soy un menso, un tapado. Yo no soy nada. Pero esta es palabra de Dios. Dios es el que trae estos pensamientos y los pone en mi mente para que yo los ponga en la computadora y yo los ponga en palabra para ustedes. ¿Ven qué tan profunda es la palabra de Dios? Miren, escúchenme. Como si no estuviéramos escuchando. No, yo sé, pero de todos modos, escúchenme. Miren, el simplemente agradar a Dios, el simplemente agradar a la gente, el simplemente tener algunos logros académicos, el simplemente cumplir con ciertas normas de la sociedad, todo esto es absolutamente insuficiente para el cristiano. No sirve de nada. Es porquería, es basura. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto la barra más alto que eso. Dios quiere que seamos como Él, que seamos como santos. Dios quiere que su gente, que su pueblo alcance sus estándares. ¿De qué? De santidad. Por lo tanto, debería de ser el deseo de todo creyente genuino. Debería de ser el deseo todo consumente. No, o sea, no con su mente, sino con su mente, que le consume, vaya.
Debe de ser el deseo todo consumante de todo cristiano, ser controlado por Dios, por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios que se revela en la palabra, para que así pueda vivir de una manera que llena las expectaciones de Dios. El problema es que tú y yo somos necios, somos tercos, somos ataimados, somos burros. Híjole, queremos hacer lo que tú y yo queremos hacer. Queremos vivir la vida que nos pega la gana. Y eso no es lo que Dios quiere. Mira, vivir en cualquier proporción debajo del nivel que Dios pone es insuficiente. Pues yo quiero ser obediente a Dios, pero pobre, espérame, no, tanta santidad como que no, oye, pues, es que también uno es ser humano, también no hay que ser, hay que tener un poquito de diversión, y pues, no. Cualquier nivel menor debajo de la santidad de Dios es algo insuficiente para Dios. Es más, como nos dice en el versículo 11. Fíjense, miren acá en Colosenses 1, ¿cómo nos dice el apóstol que deben de ser las cosas? En el versículo 11 nos dice, versículo 10, para que andéis como es que digno del Señor. Tú y yo deberíamos de andar dignos del Señor. Entonces, tú y yo no deberíamos de andar, no deberíamos de andar como anda el resto del mundo. No deberíamos de hacer lo mínimo. Tú y yo deberíamos de hacer lo máximo. Y lo máximo es vivir conforme a la santidad de Dios. Vivir conforme a lo que Dios espera de ti y de mí. Así que vivir en cualquier posición inferior al estándar de santidad de Dios es indigno de Dios. Y además no le agrada a Dios. Y claro, es algo infructuoso y algo dañino para el creyente, ya lo vimos. Segundo, el conocimiento de la voluntad de Dios en toda comprensión espiritual, sabiduría y comprensión espiritual, resultará en que demos fruto en toda buena obra. Esto dice el versículo 10, ¿no? Dando fruto en toda buena obra. Dios quiere que tú y yo demos fruto. Es lo que Cristo dice en Juan 15, versículo 5, 6 y 7, que quiere que demos fruto. Ahora, la cosa es, ¿cómo damos fruto tú y yo? Vamos a hablar, ¿qué es fruto? Aquí venimos. Primeramente, las Escrituras nos definen lo que es el fruto de la siguiente manera. Primeramente, que nosotros presentemos el Evangelio de tal manera que lleguen nuevos creyentes, que hayan nuevos creyentes. Hermanos, nuestra iglesia solamente va a crecer cuando tú das frutos, porque estás predicando el Evangelio a la gente que te rodea, a la gente con la que te rozas, a la gente que está junto de ti en tus departamentos, en el lugar donde vives, tu vivienda, lo que sea. Cuando tú les presentas el Evangelio es cuando estás dando fruto, cuando ellos vienen a Cristo. Estás dando fruto. ¿Qué dice Cristo? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ok, pámpanos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les dije que todos somos pescadores? Nosotros somos pescadores y somos pámpanos. ¿Ah? Alguien te dice, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? No, soy pámpano. ¿Eh? Esto lo dice Cristo, ¿no? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Así que pampanitos, traigan otros pampanitos. Háblenles de Cristo. Bueno, segundo, el dar fruto es ofrecer alabanza a Dios, según Hebreos 13:15. Ofrecer alabanza. Hoy hace rato estuvimos ofreciendo alabanza a Dios mediante el canto. Al ratito vamos a ofrecerle alabanza a Dios mediante nuestras ofrendas y demás, ¿verdad? Luego, el dar frutos es dar económicamente al Señor. Es lo que acabo de mencionar ahorita, Romanos 15, 26 al 28. El dar fruto
es vivir rectamente, según Hebreo 12:11. Y además, el dar fruto es mostrar las actitudes con las cuales el Espíritu Santo infunde a todo creyente y enriquece su vida. Los creyentes el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, etc. Gálatas 5:22 al 23. Bueno, tercero, el conocimiento de la voluntad de Dios en toda comprensión espiritual, en toda sabiduría y comprensión espiritual, va a resultar en que vamos a estar nosotros creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando tú buscas la voluntad de Dios y cumples la voluntad de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a crecer espiritualmente. Dios va a empezar a transformar tu corazón y vas a ser una persona diferente. Y ya no vas a ser tan enojón, tan corajudo, celoso, tan, me atrevo a decirlo, tan mañoso, ¿no? Tan desobediente. El crecer en el conocimiento de Dios, escúchenme, es un proceso unido, un proceso que se lleva a cabo en dos partes. Primeramente, está el esfuerzo del creyente por conocer la voluntad de Dios, y luego el creyente es infundido por la gracia de Dios mediante el Espíritu Santo que le permite ir creciendo. Bueno, sin la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes sería imposible crecer, ¿sí? Miren, por eso, miren, cuando la gente no viene a la iglesia, ¿qué le pasa? Se empieza a apagar, se empieza a desanimar, se empieza a quererse ya no venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está trabajando, no están escuchando la palabra de Dios, tienen malos hábitos, no leen su Biblia en su casa, no están orando en su casa como debieran, no están teniendo comunión con los hermanos, no están evangelizando, y luego quieren no tener problemas, y luego quieren sentirse a gusto, y luego quieren saber por qué hay problemas en sus matrimonios. ¿Por qué será? Pero cuando llega el crecimiento, hay ciertas evidencias que se dejan entrever. Cuando una persona empieza a crecer en Cristo, miren lo que empieza a pasar cuando una persona conoce la voluntad de Dios y la cumple. Primeramente, tiene un mayor amor por la palabra de Dios. Es lo que nos promete Salmo 119, versículos 163 y 165. Además, tiene una mayor fe. Es lo que promete 2 de Corintios 10:15. Tiene una mayor obediencia a la palabra de Dios, 1 de Juan 2, versículos 3 al 5. Y tiene un mayor amor por los hermanos Filipenses 1. ¿Se acuerdan que lo que les dije yo cuando primero empezamos? Caray, me encanta estar aquí con ustedes. Me encantaría llevármelos todos a la casa y tenerlos todos ahí conmigo todo el tiempo. Me encantaría. Y estar, ¿sabe qué? Vamos a cantar. ¿Sabe qué? Vamos a estudiar la palabra. ¿Sabe qué? Me encantaría. Por eso yo creo que estoy tan ansioso de llegar al cielo. Porque todo lo vamos a estar haciendo todo el día en el cielo, alabando a Dios, comunión con los hermanos, cantando y cantando más y alabando a Dios y cantando. ¡Qué bárbaro! O sea, tremendo, ¿no? Conociendo a Cristo más. Y yo no sé si vamos a hacerlo, pero a lo mejor le vamos a estar haciendo preguntas. Oye, ¿y cómo era Pedro así cuando lo conocí? Oye, Pedro, ¿tú te acuerdas cuando fueron y que Cristo anduvo en el agua? Oye, ¿cómo era, O sea, qué bárbaro. Y alabando a Dios y cantando. Tremendo. Pero, bueno, tendremos que esperar. Ustedes y yo sabemos todos, es tan difícil para ti y para mí como cristianos vivir al nivel de santidad, cumplir con los estándares de Dios, vivir una vida digna de Dios, agradándole en todo. Sabemos qué tan difícil es ir creciendo y dando frutos espirituales. Así que, puesto que es tan difícil, ¿cómo lo hacemos de manera consistente? ¿Cómo lo podemos hacer de manera consistente? El versículo 11 nos dice que podemos hacer todas estas cosas cuando tú y yo somos fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Así que, número 4, el conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual va a resultar cuando nosotros estamos espiritualmente fuertes. La palabra fortalecidos aquí es un participio presente, lo cual nos indica que la fortaleza de Dios es algo, un proceso
continuo, un proceso que sigue y que sigue y que sigue, nunca deja de ser. Y esto es clara indicación de que la fortaleza de Dios es lo que les da el poder a los cristianos para poder depender totalmente en la fuerza de Dios. Miren, no hay mayor fuerza, no hay mayor fuente de fuerza para nosotros que la de Dios. Déjenme preguntarles, hay veces que ustedes se sienten como que ya no pueden con las presiones de la vida. A mí me ha ocurrido, yo no sé si ustedes, pero estoy seguro que ustedes también. Y si alguien dice, no, yo siempre ando volando con los angelitos, son mentirosos. Miren, yo tengo buenas nuevas para nosotros. El apóstol nos dice que nosotros podemos ser fortalecidos por Dios, pero miren cómo, conforme a su potencia, conforme a la potencia de Dios. ¿Y qué tan potente es Dios? Dios es omnipotente, quiere decir todopoderoso. Miren, a Dios nunca le va a hacer falta fuerza. Y si a Dios nunca le hace falta fuerza, y si Él nos fortalece, quiere decir que nosotros vamos a tener toda fuerza. ¿Sí? Nosotros vamos a tener toda potencia. En Él, en Dios, tenemos toda kratos, toda potencia. Ahora, potencia o kratos en griego es potencia o poder en acción. Y miren cómo le llama aquí Pablo en el versículo 11: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. La potencia de la gloria de Dios. ¿Saben qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios va, cuando nosotros logramos vencer los problemas, vencer los obstáculos, vencer los dolores espirituales, emocionales, físicos que tenemos, cuando nosotros logramos cualquier cosa, Dios va a recibir la gloria. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos hacerlo solos. Y si podemos vencer, es porque Dios nos da su poder, su potencia. Bueno, vamos a brincarnos un poquito de aquí del material y vamos al punto número 5. El conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual va a resultar en obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Qué quiere decir eso? En breve, quiere decir que el conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual nos va a permitir a mí y a ti vencer, aguantar, tolerar todo con gozo, muy a pesar de las pruebas y el maltrato al cual a veces podemos ser expuestos. ¿Por qué digo esto? Miren, la palabra perseverancia es la palabra hupomone en griego y significa permanecer debajo de. Permanecer debajo de. Así que entonces, la perseverancia se refiere a un aguante duradero, a una resistencia duradera, a pesar de las circunstancias incambiantes debajo de las cuales nos encontramos. Y podemos permanecer debajo de esas situaciones difíciles, de esas circunstancias difíciles, sin perder la esperanza y sin desanimarnos. La paciencia es otra palabra muy similar en significado, muy similar a hupomone, es la palabra macrotumía. Macrotumía, un poquito diferente a la perseverancia, porque macrotumía nos habla de un aguante duradero a pesar del maltrato o de las lesiones, los daños que pudieran causarnos otras personas. Así que la perseverancia tiene que ver con el resistir bajo las circunstancias difíciles, y la paciencia tiene que ver con el resistir bajo los daños o las injusticias de la gente. Así que Dios nos fortalece, no para que tú y yo podamos hacer lo que se nos pega la gana fuera de su voluntad, sino para que tú y yo, Dios nos fortalece, para que podamos soportar todas las circunstancias y toda la gente difícil. Y así podemos sonreír. Ahora, cuando tú y yo
nos saturamos del conocimiento de la voluntad de Dios, cuando tú y yo nos llenamos y dejamos que la palabra de Dios nos controle, entonces Él nos va a fortalecer. Y esto a su vez va a permitir que tú y yo perseveremos bajo situaciones difíciles. Y que perseveremos y tengamos paciencia. Y en todo ello experimentemos metacaris, gozo. Metacaris, gozo. Ahora, esta victoria que tú y yo podemos tener a pesar de las pruebas y a pesar de la persecución o del maltrato que nos dé la gente con gozo, es algo espectacular. Y cuando hablo de gozo, no hablo de felicidad, no hablo de estar feliz, porque la felicidad es una respuesta emocional a las circunstancias. ¿Sí? La felicidad, el sentirte feliz, es una respuesta emocional a las circunstancias, pero el gozo es una actitud espiritual. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿cuál es el segundo o la segunda manifestación del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22? Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz y demás. En conclusión, déjenme hacerles algunas preguntas. Hermano cristiano, ¿estás tú estás lleno del conocimiento pleno de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual? Déjame hacerte otra pregunta bien difícil. ¿Estás caminando tú de una manera digna del Señor? De tal manera que le agradas a Él en todo. Yo sé que yo no. ¿Qué tal esta? ¿Estás dando el fruto en toda buena obra que debieras? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Qué tal esto? ¿Está siendo fortalecido por el poder de Dios conforme a su potencia, a la potencia de su gloria? Otra preguntita más. ¿Has llegado tú a obtener la perseverancia y la paciencia y estás experimentando gozo a pesar de las pruebas y la oposición que te rodea? ¿Te gustaría responder sí a todas estas preguntas? A mí sí me encantaría poder responder sí. ¿Sabes qué? Si quieres responder sí a todas estas preguntas, te voy a decir lo que tienes que hacer. Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios para que así puedas conocer al Señor y estar lleno del conocimiento de su voluntad para tu vida. Lee la palabra de Dios. Aplícala en tu vida y así Dios va a darte pleno conocimiento de su voluntad. Vas a poder vivir de manera santa a Él. Vas a poder experimentar su fortaleza en las situaciones y con las personas difíciles. Vas a ser un creyente victorioso. Vamos a orar. Pero nosotros estamos orando a un nivel inferior del que deberíamos estar orando. Nosotros estamos orando aquí. Pablo dice que debemos estar orando allá, a ese nivel. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros estamos preocupados que porque ponga atención, que porque lo que sea, no el chamaco en la escuela, de que porque se aplique, que saque buenos grados. Buenos grados. Y su mente, y su corazón, y su espíritu, ¿quién los va a controlar? ¿Quién? Vamos a ver prontamente que el que los controla es muy importante. El conocimiento, la palabra gnosis en el griego, pero aquí Pablo agrega una prefixia que es epi. Entonces la palabra ya no es gnosis, sino es epignosis. Y
Y eso hace que este conocimiento no sea un conocimiento común y corriente, sino es un conocimiento aún mayor, aún más profundo, aún más pleno, más completo, más lleno. ¿Sí? Cuando tú y yo pedimos a Dios que Él dé su conocimiento, de su voluntad a la gente, le estamos pidiendo a Dios que le haga saber lo que Él quiere que ellos hagan y que Él les controle. Miren, Dios es el único dador de tal conocimiento, según nos dice 1 Corintios 1:5 y Efesios 1:17 y Filipenses 1:9. Es más, tal conocimiento se encuentra nada más en Cristo. Miren, vayan al segundo capítulo de Colosenses. Aquí mismo, en el mismo libro, segundo capítulo, versículo 3. Hablando de Cristo, en quien están escondidos todos, si te das cuenta de esa palabrita, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está en Cristo. Padres, madres, nosotros nos preocupamos por nuestros hijos de que ellos hagan su tarea. Tienes que hacer tu tarea. Yo no tengo nada contra la tarea. Excelente que hagan la tarea. Si así no están viendo televisión o escuchando porquerías. Pero ¿saben qué? Más importante que la tarea es que tengan el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. ¿Y dónde lo van a conseguir? A través de la persona de Cristo. En las Escrituras. Eso es más importante. Pablo siempre oraba que los creyentes tuvieran un conocimiento mayor de la voluntad de Dios. Eso es lo que oró por la iglesia en Corinto, según 1 Corintios 1:5. Eso es lo que pidió por los de Efeso, en Efesios 1:17. Es lo que pedía por los creyentes en Filipos, según Filipenses 1:9. Pablo siempre estaba orando por que la gente conociera la voluntad de Dios, porque la gente tuviera un mayor conocimiento de la voluntad de Dios. Y claro, no podía orar nada menos por la gente en Colosas. Así es. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, dando fruta en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Que Dios bendiga su palabra a nuestras vidas el día de hoy. Pueden ocupar sus lugares. Caray, parece que cada vez que voy a predicar, quisiera decirles lo mismo. Que este pasaje es el más importante que ustedes pueden escuchar. Pero ¿saben por qué eso es así? Porque es la verdad. Lo que van a escuchar el día de hoy es tan importante, tan crucial, y les voy a dar tanto que ustedes anoten, que a veces me pareciera casi imposible que lo asimilaran todo. Pero gracias a la persona del Espíritu Santo que radica en cada creyente, es posible asimilar todo lo que vemos en la palabra de Dios. Algunos son más lentos, otros más rápidos a asimilarlo, pero a la larga todos deberíamos de asimilarlo. Si alguien puede prender el aire acondicionado, sí, porque está aquí que hierve. Ok, muy bien. La oración de petición y alabanza para la iglesia colosense. La última vez que abrimos la Biblia juntos para estudiar el libro de Colosenses, se señaló que Pablo era un hombre de oración y consideramos su oración de gratitud al Señor por la fe, el amor y la esperanza de los creyentes colosenses. En el texto de hoy, que en verdad nada más es 9 al 11, no 9 al 14, pero es toda una predicación, es todo un sermón, simplemente que por la longitud tuve que dividirlo en dos partes. Pero en el texto de hoy vamos a considerar la oración de Pablo y vamos a ver que estaba compuesta de dos secciones: su petición
y su alabanza, la oración de petición y la oración con la sección de alabanza. Vamos a comenzar pues primeramente a analizar la razón para la petición de Pablo en el contexto moderno. A ver, vamos a hacer una encuesta. Ustedes que están aquí no tienen que levantar su mano ni hacer ninguna acción, pero simplemente en su mente, ustedes, ¿cuántos de nosotros hemos orado que algún hermano en la iglesia, que algún familiar sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Qué estamos orando? Señor, guárdale, Señor, protégele, Señor, ayúdale, Señor, eso, Señor, lo otro, Señor. Pero no estamos orando porque conozca la voluntad de Dios. Sin embargo, esta es la oración del apóstol. Creo que esto demuestra una superioridad en la relación que él tiene con el Señor, a la que muchas veces nosotros tenemos. Ahora, la petición básica de Pablo por los colosenses es que ellos pudieran estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que él quería para ellos. Las palabras llenos y conocimiento tienen que ver con la voluntad de Dios, y son palabras muy interesantes en el griego, porque la palabra llenos es la palabra pleroo, y significa una llenura completa. Significa además pleroo un control completo, un control completo. Así que vamos a poner esas definiciones, esas palabras, en el lugar de las que se encuentran actualmente allí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que seáis completos del control de su voluntad. Pablo estaba orando que ellos fueran controlados por la voluntad de Dios. Si nosotros siempre estamos pidiendo por la gente para que sea obediente, que para que sea buen estudiante, que para que haga esto, que para que haga lo otro, ¿no? Pero no estamos pidiendo que sean obedientes, controlados por la voluntad de Dios. Miren, escúchenme, madres y padres, abuelos inclusive, porque los abuelos también tienen la responsabilidad de estar orando por los nietos. Olvídense de estar orando por cosas triviales. Ay, de que le vaya bien en su trabajo, ay, de que le vaya bien en su escuela. ¿Qué? Eso es trivial. Eso es, aunque yo sé que viene con toda buena intención, pero eso no sirve. Eso en verdad es basurita, es paja. En comparación, por el hecho de que tú oraras por tu nieto, tu hijo, tu sobrino, quien sea, tu esposo inclusive, que esté controlado por la voluntad de Dios. Porque si todas esas personas que mencioné, todas esas relaciones que mencioné, están controladas por la voluntad de Dios, ¿cómo van a hacer ellos en su trabajo? Excelente. ¿Cómo van a hacer en la escuela? Maravilloso. ¿Cómo van a hacer ellos con sus amistades? Fabuloso. Si me estoy explicando, Pablo está diciendo aquí, vamos a definir algunos términos. Primeramente está la palabra proseukomai. Proseukomai es la palabra general, la que se usa típicamente cuando se habla de la oración. Proseukomai en griego significa el ofrecer peticiones. El ofrecer peticiones. Automai significa el pedir, o bien aquí, bueno, aquí lo traducen correctamente, pedimos, ¿verdad? Pedimos. Ahora, esta es una palabra muy bien escogida por Pablo, pudiera haber utilizado quizá otras palabras, pero esta palabra la escogió porque cuando se utiliza esta palabra, se usa para expresar la idea de que se está pidiendo que algo sea dado a alguien. Algo sea dado a alguien. Y no la idea de que algo se esté pidiendo, no la idea de que se esté pidiendo que algo se dé a alguien. Más bien que sea hecho para alguien. ¿Sí? Se está pidiendo que sea dado, no que algo sea hecho para alguien. Además, esta palabra se usa en el contexto de la oración y tiene el sentido de que un subordinado le pide algo a un superior. Ahora, esto obviamente tiene sentido porque, después de todo, Pablo
aunque era un gran apóstol, era un gran hombre, fue un gran hombre, es más, es un gran hombre porque está vivo, está en el cielo. Su cuerpo está físicamente muerto, pero su alma está viva, él está con el Señor. Entonces Pablo es un gran hombre de Dios y aún así él es un inferior y Dios es su superior. Así que una palabra muy bien escogida por Pablo para expresar lo que él está haciendo. Él está rogando a Dios por la gente de Filipos. Así que esa es la razón por la cual él está orando, porque él ha sabido de que la iglesia en Colosas está creciendo, está haciendo bien, está, después de escuchar el Evangelio, está desarrollándose como debe. Ahora vamos a hablar acerca de lo que se ruega. ¿Qué es el ruego que Pablo hace? Démonos cuenta que cuando Pablo empieza a orar por ellos, él no pide porque tengan trabajo, no pide porque necesariamente tengan salud, no pide porque tengan vivienda, no pide porque tengan matrimonios felices, no pide porque tengan ropa, no pide por todas las cosas que típicamente los cristianos de hoy día estamos orando a Dios. Miren lo que dice Pablo. Él está rogando, dice a los de Colosas, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es raro. Al comenzar a desmenuzar esta oración de petición y de alabanza de Pablo por la iglesia en Colosas, inmediatamente descubrimos que su oración es algo especial, es algo precioso, porque fluye como resultado de que él escuchó, de que él oyó tan grandes cosas acerca de los colosenses de parte de Epafras. Y es las palabras aquí en este versículo 9, las palabras que comienzan en el versículo, por esta razón, nos van a entender esto. Por esta razón es que oro por ustedes. ¿Por qué? Porque acabo de oír de lo que ustedes están haciendo, creyendo y demás. Ahora, démonos cuenta, como Pablo también dice en el versículo 9, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. Ahora debemos entender que Pablo no está diciendo que él y Timoteo, ¿verdad? Porque dice hemos, entonces él está incluyendo a Timoteo que escribe con él. Él no está diciendo que literalmente a cada segundo de su vida que ellos están despiertos, están orando por los colosenses y que ni siquiera pueden entablar una buena conversación con alguien más porque están tan ocupados orando. Eso no es lo que quiere decir Pablo. Cuando él dice que no cesan de orar, más bien lo que él está diciendo es que cada vez que ellos oran, ellos no se olvidan de orar por la iglesia en Colosas. Pablo aparentemente se ha propuesto en su corazón orar por ellos todos los días, tantas veces le lleguen a la mente, de él y de Timoteo. Y obviamente Timoteo sigue su ejemplo, porque por eso dice Pablo que Timoteo y yo, hemos orado por ustedes sin cesar. Ahora, los que hemos pasado o estamos pasando o vamos a pasar por una crisis en nuestra vida, sabemos lo que es orar sin cesar. Porque en cada ocasión que nos acordamos de esa situación o de esa persona, la encomendamos a Dios. Déjenme decirles que no hay mejor situación, no hay mejor lugar en que el cristiano se puede encontrar más que orando. Porque es, como ya vimos hace unas semanas, es entonces que uno está en comunión con Dios. ¿Y qué mejor lugar que estar que en comunión con Dios? Además, cuando uno está orando, uno está poniendo en el centro de la atención de Dios, en el centro del ojo de Dios, a la persona o a la situación por la que se está orando. Ahora, para más claramente entender lo que